bienvenidos a este nuevo webinar de parte de NALA. El tema que vamos a revisar hoy es Key Positions y la bajada de planes de carrera hacia rutas de desarrollo en un nuevo contexto laboral. Hoy vamos a conversar sobre este tema que es súper estratégico, ha aparecido mucho en reuniones comerciales que hemos tenido, es un tema que nos están preguntando cada vez más nuestros clientes y por lo mismo decidimos, bueno, abrir el espacio y compartir desde la mirada de NALA qué es lo que sabemos de este tema y cómo se puede afrontar siempre con el mindset de la agilidad de por medio. Entonces, bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jimena, soy parte del equipo de NALA, actualmente soy fundadora, pero también CEO. Antes de NALA fui CEO por 5 años de una empresa en Estados Unidos, una empresa que tenía operaciones no solo en Florida, sino que también en Latinoamérica y en España, y también tuve la oportunidad de realizar mi MBA en Kellogg en Chicago. Desde el punto de vista de experiencia profesional, antes de eso, y después antes de llegar a vivir a Estados Unidos, donde estoy hace 8 años, tuve la oportunidad en Chile de trabajar en Duo QC, es una empresa que tiene más de 6.000 colaboradores. Siempre mis roles han estado más desde el liderazgo, y obviamente en esta última empresa como CEO, viendo los desafíos de la gestión del talento desde esa mirada. Mafe, socia y co-founder de NALA, más de 15 años en gestión de talento y cultura en la TAM, trabajando primero en Conferri y después en empresas de tecnología de rápido crecimiento, como fue en su momento Groupon y como lo sigue siendo hoy Rappi. Hoy vamos a hablar sobre Key Positions. Yo voy a dar un inicio con algo más de contexto y después le voy a dar la palabra a Mafe. Entonces, vamos a hablar de contexto. ¿Ya? Y acá, como yo les contaba, yo soy ingeniera, mi experiencia siempre ha estado más desde el lado del management, y por lo mismo a veces soy un poco bruta para algunos términos, pero en el fondo me parece súper relevante, sobre todo si ustedes son líderes en equipos de capital humano, también entender la forma y los conceptos que se ocupan, sobre todo en algunos directorios o en reuniones más a nivel gerencial. Entonces, cuando estamos hablando del contexto, lo que nosotros estamos viendo hoy que a nivel de empresa, más C-level, el foco está hoy en día en la productividad y en minimizar los riesgos. ¿Ya? La productividad, ¿por qué? Y quizás ustedes mismos no han parado de tener requerimientos respecto a necesito tener más visibilidad de la productividad, porque hoy en día la competencia y la situación macroeconómica está poniendo una presión extra, y hoy en día es tan fuerte el cambio de entorno que al final, si es que antes uno tenía 2 riesgos, hoy en día esos riesgos son por 10. Entonces, a nivel de gerencia, el foco está hoy en día en cómo yo soy más productivo que mi competencia para sobrevivir y cómo yo minimizo los riesgos. ¿Ya? El minimizar el riesgo implica una apertura a que lo que vaya a pasar en los próximos 2, 5, 10 años pueda cambiar, y hay un mindset de minimizar riesgos. O sea, no solo me interesa lo que estoy haciendo ahora, que es productividad, sino que cómo yo minimizo los riesgos de salir fuera. Desde la mirada de los líderes, existe hoy una alta presión por entregar resultados, ¿ya? Y esta alta presión a veces se ve, o este foco en los resultados se ve como que no tienen tiempo para gestionar talento. Acá yo les estoy hablando de gestionar talento, porque los líderes, independiente lo hagan bien o lo hagan mal, gestionan en el día a día, tienen contacto directo con sus equipos, entonces quizás no gestionan talento desde la mirada más desde recursos humanos, porque quizás no hay tanto interés o hay mucha fricción o resistencia a procesos que se lideran desde recursos humanos, pero no hay que equivocarse. Hoy los líderes son los que están gestionando talento y cuando alguien del equipo que es crítico se les va, los que sienten el mayor dolor son ellos mismos porque son ellos quienes no van a lograr esos niveles de productividad, probablemente eso va a tener un impacto en su compensación y ellos son los que van a tener que asumir ese rol hasta que encontremos una persona nueva. Cuando vemos el talento, y no solo los líderes, sino que el talento de la organización, hoy en día hay exigencia, ya como se dice, ya no es la empresa que elige al candidato, sino que el candidato y el colaborador permanentemente están eligiendo a la empresa. El talento quiere ser gestionado, quiere tener autonomía, quiere que el propósito de la empresa esté alineado con sus valores, busca flexibilidad y desarrollo. Esto no tiene que ver con la generación, da lo mismo la etapa de la vida en la que uno esté, esto es un concepto más amplio. Lo que es autonomía para alguien de la generación Z puede ser distinto a lo que es autonomía para un baby boomer, pero al final son conceptos generales que el talento busca y nosotros que nos dedicamos a estudiar mucho ese tema, esto sigue siendo como el constante. Y acá les vamos a hacer foco en el tema de desarrollo, ¿ya? Porque una variable del talento es que el talento no se queda quieto, el talento está siempre buscando crecer. Y en el fondo crecer no es solo subir en cargo, pero sí estar permanentemente aprendiendo cosas nuevas. Y por último, vámonos al mercado del talento, ¿ya? El mercado hoy en día está brutal, y el nivel de competencia que existe con talento ha hecho que todo el mundo esté hablando hoy de la retención del talento.
¿ya? Y les hablo de retención, a pesar de que en Nala nos gusta hablar de fidelización, porque retención es lo que se habla, porque las empresas están reaccionando. Y hoy en día hay que tener muy claro, si yo antes era un banco que solo competía con bancos locales, hoy dependiendo del área funcional, yo compito no solo con otras industrias de mi entorno local, sino que compito con empresas externas. Muchos de ustedes vienen de empresas que están en Latinoamérica. Lo que nosotros les podemos comentar con esta mirada que tenemos desde Estados Unidos es que en Estados Unidos hay millones de cargos que no se están llenando. Las empresas están invirtiendo mucho dinero y recursos en ver cómo pueden gestionar de forma efectiva y productiva equipos remotos y con formatos flexibles. Y Latinoamérica es un foco, no solo porque se comparte zona horaria, sino porque en Latinoamérica hay talento. Entonces, quizás hoy ustedes no están viendo esto, pero hay que tener muy claro que si ustedes creen que hoy el mercado por talento está competitivo, esto se está globalizando. Y desde la TAM vamos a tener que entrar a competir con empresas que tienen otra estructura, otras comisiones, otros salarios, otros beneficios, y van a ir a sacar a esa persona que está haciendo un excelente trabajo en nuestra empresa. Entonces, esto es un contexto. ¿Y qué tiene que ver esto con las Key Positions? Ya que es el tema de este webinar. Que las Key Positions va en directa relación con este foco de minimizar riesgo, de perder o de no conseguir reponer rápidamente los cargos críticos que van a impactar mi productividad y mi capacidad de cumplir con los planes de crecimiento que tengo. Entonces, cuando estamos hablando de este contexto, proyectos asociados a Key Positions y a tener planes de sucesión y sucesores en camino es extremadamente crítico porque impacta directamente con el riesgo. Y acá voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Cuando yo hablo de cargos críticos, sí, obviamente todas las personas importan, pero hay ciertos cargos en la empresa que desde capital humano los tenemos que tener muy claro, que son cargos que si se quedan vacíos de la noche a la mañana, la empresa automáticamente su riesgo de dejar de existir, de una potencial quiebra, de no cumplir metas mínimas que necesitan de cara al directorio, de cara a los accionistas, se acentúan y se agravan. Por eso tiene que ver con riesgo. Entonces es muy distinto un cambio de un gerente general o de una gerenta general, cuando hay 5 personas que están listas para tomar ese cargo, si es que la persona decide irse, se va a un cargo crítico y una semana después, una vez que ya se redistribuyeron los roles, recién se inicia un proceso de búsqueda, en el fondo como con la soga al cuello. Entonces hay que tener claro que cuando hablamos de Key Position, estamos hablando de un tema que le interesa a nivel de gerencia y a nivel de directorio, porque va en directa relación no solo con la productividad esperada y planificada, sino que tiene relación con el riesgo futuro de que la empresa siga existiendo. Los Key Positions, ¿qué es lo que son? Son aquellos cargos que generan el mayor impacto directo en los objetivos y en los resultados del negocio. Entonces, esa es una primera definición de qué es lo que podría entender uno por Key Positions. Key Position es una categoría dentro de los cargos. No es que los otros cargos no sean importantes, no es que las personas no sean importantes, pero hay ciertos cargos que tienen mayor impacto, y ese impacto directo es lo que lo pone en una categoría más relevante. Ahora, cuando hablamos de productividad, que este es otro concepto, ¿a qué hacemos referencia? ¿Ya? Y acá yo quiero hacer una conexión muy explícita entre el foco que tiene hoy en día la gerencia o los directorios en la productividad y en tener visibilidad, y en las líneas de acción que tenemos desde Capital Humano. ¿Okay? Entonces, nosotros acá estamos enumerando 3 líneas. ¿Cómo yo desde Capital Humano aporto a que la empresa sea más productiva? Lo primero, la estructura organizacional tiene que ser la correcta. ¿Ya? Y acá hay un permanente refinar, mirar, reestructurar para garantizar que la estructura organizacional que esté andando sea la que nos maximice la productividad. Lo segundo, y la estructura tiene que ver con cargos, es que las personas indicadas estén en los cargos indicados entregando sus resultados. Una persona puede ser muy buena en un rol financiero, que tiene contacto con muchos stakeholders internos, y puede ser muy mala en un mismo rol financiero que es mucho más cerrado y que tiene menor contacto con el externo, con la empresa. ¿Ya? Entonces, otra cosa que es muy relevante de cara a capital humano es tener claro que las personas indicadas estén en los cargos que permiten que entreguen el mayor resultado. Y por último, de nada me sirve tener una estructura eficiente, tener súper claro que las personas que están en los cargos son las que deberían de estar, si esas personas no están motivadas y tienen un riesgo alto de fuga, porque al final todo pierde sentido si yo no tengo claro cómo están esas personas, y no solo cómo están de cara al cargo que viene, o de cara a las competencias, cómo están de motivación, de compromiso, si es que efectivamente yo le estoy dando un entorno donde tienen esa autonomía, flexibilidad, desarrollo y propósito alineado. Ahora le voy a dar la palabra a Mafe, quien va a tomar la conversación desde ahora, y los invito desde ya a ir dejando algunas preguntas
conceptos, quizás ir compartiendo conocimiento que ustedes tengan en estos temas que vamos a ir hablando, para que todos nos podamos beneficiar del conocimiento colectivo. Así que, Mafe, todo tuyo. Listo, pues. Ok. Bueno, buenos días a todos. Estaba que me hablaba, pero como dijo Jimmy, hoy por primera vez decidimos como estar en la misma sala con 2 computadores, lo cual creo que no es tan buena idea para los próximos, pero hay que ir intentando nuevos formatos. Vamos a ver qué funciona más. Entonces, para seguir un poquito acá como el tema del contexto y demás, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? La gestión del talento, realmente como el objetivo, lo que busca cuando estamos hablando con este director y demás, es cómo podemos aumentar ese Employee Lifetime Value, que ese Employee Lifetime Value es esta curva que ustedes ven acá, es cómo hago para que una persona dure la mayor cantidad de tiempo en mi compañía, siendo lo más productiva posible para que me entregue un mayor retorno, si lo hablamos como en esos términos más financieros. Pero al final es eso, entre mejor esté dando resultados y más tiempo dure, pues mejor va a ser para nosotros como empresa. Y obviamente muchas de las cosas que van a hacer que esta curva se amplíe, que haya un esfuerzo discrecional de un colaborador por dar esa milla extra, todo, va a estar muy asociado a estas estrategias que nosotros tenemos desde el área de personas. Desde el onboarding que le hicimos a esa persona, que conseguimos a la persona que realmente se adapta a nuestros valores, a nuestra cultura, que realmente podamos tener líderes que estén preocupados por desarrollar a esas personas, entonces los motivan, los reconocen, les dan nuevas oportunidades y cada una de esas cosas es lo que hace que se estire como ese cauchito y haga que la persona nos entregue mejores resultados. Porque en el momento en el que una persona empieza a pensar en su cabeza que quiere como salir de la empresa, ahí es cuando la productividad empieza a bajar y o la persona se va de la empresa porque consigue una nueva oportunidad o realmente su productividad se ve tan afectada que la empresa decide dejar ir a esta persona. Entonces, cualquiera de los dos finales, pues uno trata de que sea en la mejor medida para que esta curva no dure tanto tiempo. Y esto es lo que uno busca cuando dice, vamos a hacer estrategias de gestión de talento, vamos a buscar cómo gestionar el talento, es al final del día esto, cómo hago que mis personas sean más productivas en la compañía. Y por eso nos hablan tanto de productividad. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que esto, desde nuestra área de recursos humanos, y esto se los digo yo desde mi experiencia, puede que esté equivocada, pero en mis 15 años de experiencia trabajando en gestión de talento, esto es como yo veo la gestión de talento en la actualidad. Nosotros tenemos casi como una serie de procesos que vamos implementando, donde tenemos que mapear cómo está el desempeño de las personas, cómo está su potencial, hacemos unas calibraciones porque queremos que sea más objetivo. Luego con eso, entonces, como ya tuvimos estas conversaciones, calibraciones, todos decimos, ok, estos son los cargos críticos y estos líderes nos levantaron estos sucesores, entonces ahora vamos a hacer unos planes de sucesión y unos planes de carrera y vamos a tomar acciones de entrenamiento, todo con esto, y esto queda en un quedante espectacular, que tal vez no todas estas acciones van a pasar, pero lo que sí les puedo garantizar es que el tiempo promedio para que todo esto pase puede tardar desde 1 o 2 años en que realmente yo pueda entregarles una lista de, miren, estos son los cargos clave, estas son las personas que pueden irse para esos cargos clave y esto es lo que necesito hacer. Y que esa lista se demore tanto tiempo en llegar, realmente pues nos pone en riesgo a nosotros y pone en riesgo a la empresa si lo vemos desde ese paradigma de cómo está el mercado, de las exigencias de lo que hacen las personas. Entonces siempre nos preguntamos, ¿será que en todo este tiempo que pasó perdimos personas durante el proceso? ¿Qué tan confiable va a ser toda esa data que recolectamos si después de 2 años la persona puede que ya haya bajado su productividad, puede que haya perdido su motivación, puede que ya no esté tan preparada como nosotros? ¿Qué tengo que hacer qué deje de hacer de acciones de fidelización de talento? ¿Y qué deje de hacer para mejorar la productividad de la compañía? Entonces, este proceso como tal, pues nos trae estas dificultades. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? Si vemos empresas que están como en océanos más azules, tal vez es el proceso correcto. Tal vez nos podemos tomar nuestro tiempo y hacer algo muy riguroso y medir todas las competencias en toda la organización y tener súper bien mapeadas a las personas, y me puedo meter todo ese tiempo porque realmente el contexto en el que está mi compañía es menos competitivo, nadie está luchando por mi talento de una forma tan fuerte como en otros contextos, tengo los recursos suficientes para darles beneficios a mis colaboradores que hacen que ellos no quieran salir. Entonces estoy como en este océano azul donde estoy un poco más solo y no necesito entrar en esta lucha, pero si alguno de ustedes está en este océano de acá, en este océano más rojo, que
tengo una competencia enorme en el mercado donde la presión de que se llene mi talento es mucho mayor, donde la presión por entregar resultados es mayor y los recursos son más escasos porque los tengo que utilizar de forma más eficiente. Acá es donde tenemos que empezar como a pensar, ok, ¿qué puedo hacer para que esto sea más ágil? ¿Será que hay alguna forma en la que nosotros podamos entregar esta lista, pero en un formato ágil, más rápido, que no me lleve 1 o 2 años, sino que lo pueda hacer en 1 o 2 meses? ¿Será que es posible? Y acá quiero que hablemos un poquito de, de la agilidad, porque cuando vemos este contexto mucho más competitivo, lo que nosotros vemos, o por lo menos es lo que dice Darwin, es que las especies más fuertes no son, los que sobreviven no son los más fuertes, no son los más inteligentes, son los que mejor se adaptan a los cambios de su entorno. Entonces, ¿será que somos capaces de entender que nuestro entorno está cambiando, que nosotros necesitamos adaptarnos a este entorno y que podemos hacer las cosas en un formato diferente? Porque al final la agilidad es adaptabilidad y la rapidez es solo una consecuencia. Entonces, cuando nosotros nos dicen necesitamos poner agilidad en esto, no es que necesiten que se hagan las cosas más rápido, es que necesitan que nosotros entendamos cuáles son las necesidades de nuestro mercado, qué es lo que está pidiendo nuestro cliente y que podamos adaptarnos rápidamente y entregar resultados en ese entorno. Y acá a mí me gustaría que habláramos un poquito de esto de agilidad, porque yo siempre, o por lo menos, pues uno lo decía y tal cual, yo le decía, ok, es hacer las cosas más rápido, es hacerlo un poco más corto, pero como empezó la agilidad, esto viene mucho del mundo de tecnología y por eso no ve que casi todas las metodologías ágiles las utilizan son los equipos de tecnología, empezó por un manifiesto, el Agile Manifesto, y tiene unos principios, como 12 principios, pero los principios se resumen como en estos conceptos básicos que les traigo acá, donde quiero que pensemos de todo esto que nosotros estamos haciendo para gestionar el talento, para identificar nuestras posiciones clave, para desarrollar a nuestras personas, ¿cómo podríamos llegar a poner un poco de esta agilidad en esos procesos? Y acá los principios básicos son, lo primero es que lo más importante en la agilidad es que nuestro foco tiene que estar en la entrega de valor. Entonces, cuando hablamos de entrega de valor es, ¿cuál es el mínimo producto viable? ¿Cuál es la versión que me dé menos esfuerzo, que la pueda entregar más fácil, pero que le dé todo el valor que mi cliente necesita? Cuando decimos, ok, necesitamos tener a las key positions y a esas personas que podrían llegar a tomar estas key positions, literal lo que nos está pidiendo ese directorio, ese CEO, es una lista. Tenemos una forma de entregarle una lista más fácil que sea en 1 mes, porque paso siguiente, lo que yo tengo que tener en cuenta es que los cambios en esto van a ser la constante. Mi foco está en el cliente, en cumplir las necesidades del cliente, en entregarle ese valor. Entonces, todo mi foco va a estar en que mi cliente esté satisfecho. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería mi cliente? Por un lado tengo el cliente directorio, CEO, por otro lado tengo el cliente talento, que es el otro, que es el gran stakeholder importante acá. Entonces, tengo que empezar a ver de ese proceso que hice, ok, entregué una primera lista muy rápido y hice un mapeo, me senté con diferentes líderes, hice mi lista, acá tengo mi lista de key positions, acá tengo mi lista de personas. ¿Cómo puedo, cuando entregue esta lista me van a empezar a hacer otras exigencias? Y acá tal vez me van a decir, genial, pero ¿cómo puedo saber qué nivel de preparación tienen para el cargo? ¿Cómo puedo saber que están listas o no? ¿Cómo puedo saber si hay otras personas que podrían llegar a ocupar este cargo? Y ahí es cuando yo me voy y hago una iteración y empiezo a evolucionar el producto, que el producto en este caso va a ser cómo gestionar el talento. Entonces tenemos que estar abiertos a que mi proceso tiene que ser tan flexible y tan de que requiera poco esfuerzo operacional, que yo lo pueda ir constantemente cambiando. ¿Por qué? Necesito entregar este valor. Acá otro de los principios es necesitamos trabajar en equipo. Esto no es un esfuerzo de solamente yo, necesito que cuando hablemos de trabajar en equipo, la colaboración y la comunicación tiene que ser directa. Entonces, siempre piensen como, ok, yo estoy haciendo este proyecto de entregar esta lista, de decir cuáles son las key positions, todo, hay información que yo voy a necesitar de otras áreas, hay cosas. Lo más importante acá es evitar como comunicaciones asincrónicas. Le mandé un correo a una persona y entonces, no, es que todavía no lo tengo porque de aquí a 3 días me van a responder. No, es que primero tengo que esperar que el área de selección genere unas descripciones de cargo para poder saber cuáles son las... No, no. Si necesito algo, voy a hablar con esas personas, facilito el proceso, cómo lo puedo hacer. Siempre estoy buscando cómo quitar blockers y cómo mantener esa comunicación constante con los equipos y que no trabajemos como en estos silos, sino que realmente todos estemos enfocados en entregar este valor y tener la mejor satisfacción de nuestro cliente. Y por último, es entender que en estos productos, ya les dije, estamos entregando primeras versiones muchas veces y la versión va evolucionando.
Acá lo que nosotros necesitamos saber es, no va a ser perfecto y puede que la primera entrega no lo sea, pero siempre vamos a estar mirando para atrás. Vamos a estar haciendo retrospectivas, aprendizajes. Ok, de esa primera versión que pasó, no, pues no fue tan precisa porque algunos líderes realmente pues tenían como un criterio más crítico, otros menos, entonces acá creo que no quedó tan bien. Lo que sea que haya pasado en ese primer proceso, voy a analizar el proceso y voy a buscar mejoras en ese proceso. Entonces, cuando tenemos estos principios básicos como muy claros en nuestra cabeza, aquí me gustaría que nosotros pensáramos cómo podemos entregar valor desde la gestión de talento. Cuando nosotros decimos, hay una empresa que está preocupada porque tiene que ser productivo, porque tiene que minimizar riesgos, y nos dicen a nosotros, tenemos que tener una gestión, una estrategia para poder identificar y minimizar estos riesgos en la compañía. ¿Cómo le entrego valor a la empresa? ¿Qué es lo que generaría valor de este proceso? Para poder enfocarme en crear un producto que realmente satisfaga ese valor. Entonces, del lado de la empresa, lo que nosotros vemos es, por un lado, que va a generar valor, que nosotros podamos identificar cuáles son estas key positions, sucesores, personas clave, que no podemos perder o que tenemos que tener bien preparadas, que van a ocupar esos cargos que, como decía Jimé, si el día de mañana alguien se va, pues no nos coja desprevenidos porque realmente la empresa entra en un riesgo financiero. Lo segundo es, ¿qué cobertura tengo? ¿Qué porcentaje de personas podrían estar en estas posiciones? ¿En qué estatus está como cada uno de esos colaboradores? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Dónde están esas personas? Lo tercero es, si no tengo personas, potenciales sucesores para esos cargos, ok, ¿de dónde las voy a sacar? ¿Qué voy a hacer para poder conseguir personas ahí? Y lo último es, y los que están ahí en este momento, ¿en cuánto tiempo van a poder estar listas para esa posición? ¿Qué puedo hacer para disminuir esa brecha? Esto es lo que nos está pidiendo la empresa. No nos está pidiendo que hagamos un proceso de evaluación de competencias. No, primero, no quiero que piensen en la solución todavía. Quiero que pensemos en el valor que vamos a generar y de ahí a eso vamos a empezar a pensar en un producto, en una solución que realmente esté enfocada en buscar esta solución de acá. Y por otro lado, tenemos el talento, nuestro otro gran stakeholder, que es el que se nos lo están llevando para otras empresas. ¿Qué es lo que quiere el talento cuando dicen yo quiero autonomía, yo quiero flexibilidad, yo quiero desarrollo, yo quiero propósito? Realmente lo que el talento nos está diciendo es yo quiero conocer que hay oportunidades de crecimiento en esta empresa. ¿Existen oportunidades de crecimiento acá, sí o no? Eso es como primer punto. Quiero saber qué tengo que hacer para prepararme para esas oportunidades. ¿Qué es lo que me falta a mí para poder estar listo ya, para que él mismo vaya y se prepare? Así como nosotros estudiamos en la universidad para prepararnos para eso que queríamos hacer, ellos quieren lo mismo, saber, ok, si hay esta oportunidad en la compañía, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a esa oportunidad? Por último, tal vez necesitan ayuda con algunos recursos. No todos tenemos todos los recursos para poder ir y hacer como algunos cursos técnicos, si es una competencia o algo técnico que necesito, pues tal vez necesitan alguna ayuda para prepararse para eso. Pero no quiere decir que sea responsabilidad de la empresa, necesitan ayuda. Y por último, necesita estar pues motivado. Necesita tener esa motivación para poder buscar ese desarrollo, para poder seguir en la compañía, para poder saber, porque tal vez lo que yo quiero es trabajar en esta empresa solo 6 meses, seguir a otra, porque mi motivación es ir cambiando de rubro, de sector, no quería dedicarme a esto. Entonces, esto es lo que busca nuestro talento, esto es lo que busca nuestra empresa. Y ahora lo que vamos a pensar es pues yo siempre digo, un producto que pueda satisfacer esta necesidad o esta generación de valor que le podríamos dar a cada uno de los stakeholders. Y acá es donde me gustaría compartirles como desde nada nosotros cómo hemos venido, como decía Jimé, es algo que nuestros clientes cada vez nos piden más, con algunos están en esta fase donde realmente tienen que identificar esas key positions que se puede hacer. Y esto es lo que nosotros hemos venido desarrollando para poder enfocarnos en cómo generar un proceso que realmente aplique agilidad a la gestión de talento. Entonces, la primera parte, dijimos, ¿qué necesita la empresa? Identificar, ¿cierto? Necesito identificar a estas key positions, necesito identificar a estas personas a estas posiciones clave que tengo acá. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Hay variables para identificar key positions que son fácilmente automatizables, que a través de la data no lo puede dar, que no tenemos que salir a preguntarle a nadie, que simplemente con lo que nosotros mismos ya tenemos en recursos humanos podemos identificar. Por ejemplo, podemos ver indicadores como el índice de reemplazo. ¿Qué tanto tiempo me lleva a mí reponer ciertas vacantes? Si los tiempos para reponer ciertas vacantes son muy amplios en relación a otras vacantes de la empresa,
eso ya nos está dando un indicador de, ok, esta puede ser un cargo crítico, porque cada vez que se me va un X cargo en mi empresa, realmente me genera mucho tiempo que no lo tengo, eso es pérdida productiva para algo que yo estoy necesitando, un servicio o producto que necesito entregar. Otra es un estudio de rotación. ¿Cuáles son los cargos que más rotan constantemente en la empresa? ¿Tengo la suficiente cantidad de personas que me reemplacen esos cargos o tengo el músculo de reclutamiento tan fuerte para reponer siempre esos cargos? Entonces, de acuerdo a ese estudio de rotación, también podemos identificar otros cargos críticos que la medida en cada uno puede ser diferente. Tal vez sí, no sé, obviamente si yo estoy como viendo un agente de call center, tal vez el cargo crítico no es por su nivel de seniority, no es por, pero sí puede ser muy relacionado con tengo que tener vacantes siempre ahí listas. Entonces, igual el estudio de rotación nos da eso, nos da claridad en dónde tengo que tener ciertos planes de acción ya ejecutados. Otro puede ser también análisis de red. Entonces, ustedes han visto que están súper de moda, por lo menos a nuestro equipo de Data Science acá lo amaría, en hacer estos nodos de conexión entre las personas, ver cómo se comunican, cómo se relacionan las personas en su día a día. Y cuando vemos nodos mayores, personas que se comunican con más agentes dentro de la compañía, con más personas, es porque son mayores, son personas influenciadoras o tomadores de decisión. Entonces, estos nodos mayores son también cargos que podemos analizar para ver si son cargos críticos. Y por último, también podemos hacerlo por análisis de conocimiento o habilidades. Hay cargos en la empresa que de pronto tienen que tener un conocimiento técnico tan específico, tan de nicho de nuestro sector, que realmente conseguir otra persona que sepa de eso específicamente es muy difícil. Hay casi que 10 en el país de esto, si se me va, de verdad tengo que tener a alguien. Entonces, si tengo personas con un perfil así que tienen que tener una habilidad específica, técnica, todo muy, muy especial, pues acá también lo voy a hacer. Ya que no lo puse, pero también hay otra cosa que es por estudios de salario. Personas con salarios, también va a sonar acá un poco feo, tal vez por eso no lo quise, porque mi mente de recursos de gestión de personas no me deja, pero personas obviamente que tengo en la empresa con compensaciones mayores, todo muy seguramente son personas que más difícil me va a conseguir. Voy a tener un esfuerzo mayor por conseguirlos en el mercado y tal vez traer a alguien nuevo me va a salir todavía más caro. Entonces, acá hay unas variables que con data, que nosotros mismos ya tenemos en nuestra área, podemos sacar un primer mapeo y hacer un filtro de ahí. Y por último, tenemos unas variables más estratégicas de negocio, que tal vez no la podemos sacar tan fácil ahí de data, pero que si nos sentamos con ese CEO, con ese directorio, muy fácilmente ellos nos las van a dar. Uno es por impacto de negocio. ¿Cuáles son los cargos que tienen una correlación más grande y directa con los resultados de la empresa u objetivos? Porque resultados puede ser simplemente eh, económicos, o no sé, soy una empresa de logística, no puedo perder a mi CEO porque él es el que me garantiza que toda la operación sea súper eficiente y mi negocio es de margen. Entonces, no puedo perder a esa persona, a ese cargo. O por objetivos. La estrategia en este momento, no sé, estamos en un banco, pero nuestra estrategia se está volviendo súper digital y tenemos que crear una experiencia para el usuario digital tan importante que antes el cargo de CTO tal vez no era relevante en el pasado, pero hoy en día es un cargo súper crítico porque estamos moviendo eso para allá. Todavía no sé cuál es el impacto que va a tener financiero, pero esa es mi estrategia de negocio. Entonces, por eso lo quiero poner. También tengo por análisis de cadena de valor. Entonces puedo ver cuáles son los puntos que en mi compañía le generan más valor a mi cliente. De acuerdo a eso, que son cosas también que, como de nuevo lo digo, en directorio, CEO, tiene mucho más claro cuáles son esos puntos de contacto, esos servicios, productos que le damos a nuestro cliente que le generan valor. Y en esa cadena de valor, identificar cuáles son esos cargos relevantes que lo están generando. O también por impacto estratégico, tengo cosas a largo plazo que quiero hacer, que hoy en día tal vez no tengo tan claro que son relevantes o no veo la conexión, pero el futuro de la empresa es que vamos a cambiar y vamos a tener una nueva vertical y le vamos a apostar a esto. Entonces, lo vamos a volver un cargo crítico y relevante para la compañía. Entonces, podemos tener dos inputs que muy rápidamente, con data, saqué una primera lista, con una sentada en una reunión conocido, saqué una segunda lista y definí mis cargos críticos. Y como les decía, ¿cuál es la generación de valor que quieren? La lista. Ya tengo la lista. Tuve la lista en un par de semanas. ¿Qué es lo segundo? Ahora necesito poder saber cómo la cobertura. Ok, ya supe cuáles son mis cargos críticos, pero ¿dónde están esas personas? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los que están entregando resultados? Acá nuestra invitación, o por lo menos lo que nosotros hacemos, yo no sé si sea lo que, no les estoy diciendo esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una métrica simple que transversalmente se pueda medir, que nos permita mapear a toda la organización para saber cómo están entregando resultados. Yo quiero saber si las personas entregan o no entregan resultados, con la calidad que yo espero, con los plazos que espero, que están contribuyendo en sus equipos. Tengo una métrica simple para medir eso
no me voy a enfocar a medirles todavía que competencias o valores, o en ese momento esa métrica para mí no es relevante. Lo primero que es relevante es saber quiénes entregan unos resultados. Voy a enfocarme a medir eso. Lo puedo hacer con el 100% de la organización porque es transversal, en un formato simple, y tengo también un mapeo acá de todas mis personas cómo están entregando resultados, de poder tener conversaciones con mis líderes para poder saber cuáles son esas personas más claves y que se destacaron en su equipo para poder identificar sucesores. Entonces, puedo ir acotando la lista con mediciones rápidas, ágiles, que me lleven a poder identificar como ese grupo de personas. Y luego ya viene la parte más de diagnóstico, porque dijimos, ok, ya identifiqué que hay unas personas que o son clave o que podrían estar en un futuro en esta posición, que esta es la posición clave. Entonces ya tengo el tema de cobertura definido. Ahora necesito saber, ¿están listas o no para esa posición? ¿Cuál es el gap que hay? ¿Cuál es esa brecha que hay entre lo que están entregando hoy a lo que necesito que estén listos para el día de mañana? Y acá sí son súper útiles las competencias. Si yo tengo una descripción de cargos y yo ya espero lo que haga esa persona en esta posición crítica que tengo en la compañía, y yo puedo ir y medir esto en esta persona que es mi potencial sucesor, es muy útil para poder saber cuánto tiempo me va a llevar prepararla para allá. Pero acá lo que hicimos fue un trabajo de optimización de recursos, porque yo ya no estoy haciendo el trabajo de medir esto en toda la organización. Yo me quiero enfocar en la calidad. Yo no quiero medir de las competencias a todo el mundo y invertir mucho tiempo en hacer algo que de pronto la calidad no sea tan buena porque necesite hacerlo con volumen, sino que, ok, de mi lista de sucesores de todo esto que lo voy a acotar de las 1000 personas de mi organización, quedaron 100 o el número que me haya quedado, de en estas personas me voy a enfocar, puedo hacer assessments, puedo hacer evaluaciones como 360 más rigurosas, puedo, el proceso que mejor nosotros veamos o que nosotros financieramente también podamos hacer para poder identificar esas competencias y el nivel de preparación de esa persona. Pero ahí yo ya enfoqué mejor mis recursos y también tengo una forma más fácil de decirle a la persona qué acciones debe hacer, qué acciones puede tomar para poder llegar a estar listo en un futuro. Y por último, viene, porque esta fue la parte del diagnóstico, ya viene el desarrollo, que acá es donde más impactamos a nuestro stakeholder, el colaborador. Y acá cada uno de nosotros tiene un rol diferente, porque nosotros desde Capital Humano, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos un proceso ágil donde rápidamente sacamos esta preciada lista que tanto querían, pudimos ver cuáles son las personas, nos vamos a enfocar a medir esas personas. Pero además de esto, nosotros vamos a ser los mejores en poder suplir el valor que nos estaba pidiendo el talento. ¿Cuál era el valor que nos pedía el talento? El talento nos decía, queremos conocer cuáles son las oportunidades, queremos que si nos pueden facilitar recursos, saber qué necesitamos para llegar allá y mantenernos motivados, pues mucho más fácil voy a tener como esta visión para seguir en la compañía y para poder crecer acá. Entonces, ¿cuál es nuestro rol desde gestión de talento? Siempre hacer visibles las oportunidades que hayan en la compañía. Si yo tengo la capacidad de siempre tener visibles las oportunidades que hay acá y les doy herramientas que faciliten este proceso como plataformas donde yo puedo mostrarle a la gente dónde están esas oportunidades. Si alguien se quiere preparar para algún cargo, que él mismo pueda ir y buscar cuál es ese cargo, ver cuál es su descripción, cuáles son las competencias y qué puede hacer para prepararse. Le estoy dando lo que él quiere, le estoy dando qué es lo que necesita conocer de la vacante, qué puede hacer él para estar preparado. Y si además soy una empresa que tengo algo de presupuesto para tener yo qué sé, un LMS, o que además puedo tener un programa de mentorship en mi compañía, o que además puedo tener recursos externos que le doy a mis colaboradores para que se formen, pues todavía mucho mejor. Entonces, nuestro rol desde talento humano es, por un lado, estoy mapeando rápido, por otro lado, estoy haciendo visible las oportunidades para todo aquel que las busque, porque el rol del colaborador es, él ya tiene el acceso a la información, le estoy dando los recursos para que lo pueda tomar, así que él tiene que buscar eso. Su rol en esto tiene que ser activo. Si yo identifiqué a un sucesor, le estoy diciendo, vemos acá un potencial de esto, le hicimos toda una lista de competencias, vemos su nivel de motivación, no, él mismo no está buscando desarrollarse, no está buscando también proactivamente cómo seguir este plan y tengo que estar yo detrás de él. Tal vez no es el sucesor correcto, tal vez tengo que ir y buscar a otro, porque tiene que estar la persona activamente también en esto. Entonces, el día de mañana y me van a hacer, vas a ser la directora y ese era, realmente eso es lo que yo quiero ser, yo también tengo que poner ese granito de arena. Entonces, la idea es que el rol de colaborador sea muy activo y sea muy de autogestión de él y yo le genere los recursos. Los líderes, ¿qué rol y qué papel juegan acá? Son mucho más
sponsors de los colaboradores. Son estas personas que nos ayudaron a identificar a estas personas, que muy verbalmente les están dando el reconocimiento, les están dando visibilidad con otros, que cada vez que, no sé, están en una reunión con otros líderes y les dicen, oigan, en mi área hay una vacante, no has pensado en esta persona de mi equipo, es impresionante, entrevístalo, no sé qué, todo. Eso es lo que uno hace. ¿Por qué nosotros pedimos recomendaciones de ex líderes en LinkedIn? Porque al final las recomendaciones son lo que más sirven. Cuando un líder mío me está recomendando, ya tengo no sé, una gran parte del camino de mi proceso de reclutamiento ganado, porque al final uno se prueba con experiencia y si alguien me está diciendo que la experiencia de esa persona es buena, pues lo valido muchísimo más. Entonces es fundamental que el papel de los líderes acá sea ellos no son los responsables de desarrollar a las personas, pero sí son los responsables de mantenerlas con un nivel de motivación alto en que sepan que los están reconociendo, que los están promoviendo, que los están, o sea, promoviendo en cuanto a otras personas, a hablar de ellos muy, muy activamente. Entonces, este proceso que les estoy mostrando acá es un proceso que realmente la data nos está ayudando, la toma de decisiones puede agilizarse muchísimo más y acotar como ciertos pasos que se ven en otros procesos y que de verdad no estamos diciendo que sea el correcto, ¿no? Pero nosotros sí queremos en este espacio invitarlos a que de pronto piensen en cómo generamos valor a la organización y no solamente cómo ejecutamos procesos, que a veces nos embarcamos en un proceso tan grande donde nos pensamos tanto tiempo en hacerlo, lo lanzamos y estamos haciendo algo tan robusto que después se vuelve muy difícil de cambiar y que sea inamovible hace que después la empresa pierda un poco de velocidad. Y aquí, Jimé, me encantaría como que terminaras, solo los invitaras acá con tu... Wait. No me dejas. No, pero mira, lo más importante ahora es que tenemos algunas preguntas. Entonces, queda tú como host. Porque en el fondo, acá tengo una persona que dice que su proceso no es tan distinto a lo que tú estás presentando, pero hoy lo tienen en unos Excel gigantes y en el fondo como el mantener el ritmo y la trazabilidad es el desafío, entonces, en el fondo como, ¿qué es lo que, en el fondo, qué es lo que sugieres en eso? Porque al final el proceso, ellos ya lo han estado trabajando y tienen como etapas parecidas, pero no, en el fondo, si podría explicar más cómo esto se hace más rápido o poder pasar de estos Exceles, que es lo que ha funcionado, pero como con mucho músculo, a algo más ágil como lo que tú planteas. Si puedes dar algún ejemplo. Entonces, la pregunta es, mira, si te devuelves una diapositiva. En el fondo, este proceso de identificar key positions, de alguna forma medir, de hacer un diagnóstico en estas mesas y después de ir a desarrollar, acá tengo una persona que dice, yo tengo un proceso que es similar, pero nos demoramos mucho. Alojamos todo en un Excel, entonces, en el fondo, si tú podrías como indagar respecto a cómo hacerlo más ágil, porque hoy en día implica demasiado tiempo, demasiados recursos, y ahí creo yo como sugerencia que sería ideal, o sea, lo primero como contar que esto que Mafe le está mostrando este proceso, es un proceso que nosotros acompañamos desde Nala. O sea, en Nala nosotros ayudamos a determinar esos key positions, con data que ustedes nos dan y nosotros les entregamos como un primer diagnóstico. Desde Nala se pueden hacer estas mediciones simples que plantea Mafe, que permiten como a gran volumen mapear y poder llegar como a ese grupo más selecto. Y en el fondo desde Nala podemos generar estos assessments más con este grupo más que ya fue de alguna forma como ya pasó ciertas variables y desde Nala entregamos todo en el mismo lugar, un lugar donde se puede hacer seguimiento a ese plan de desarrollo que es tanto visible para el colaborador como para el líder y el equipo capital humano. Entonces, en esa lógica, Nala, Mafe, es como, ellos hacen algo parecido, pero en un Excel gigante. Entonces, como, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, ¿cómo esto, tú hablas de agilidad, pero cómo lo hacías en poco tiempo? Porque yo lo hacía. Vieron, esto todavía la logística de dos en un mismo lugar, todavía no lo teníamos tan pensado. Entonces, para mí, creo que, por lo menos desde mi experiencia, qué es lo que me pasaba a mí o cuál era como mi error.
uno se vuelve un poco ambicioso. Y cuando uno dice, voy a mapear a la empresa, uno quiere mapear a toda la empresa. Entonces empezamos el proceso de un poco como desde lo que deseamos el final del producto para atrás. Y decimos, ok, es que yo lo que quiero es tener, tengo unas descripciones de cargo, de estos cargos en la empresa, entonces yo quiero saber si todas las personas, de todas las personas que están acá, quiénes están listos para llegar allá. Entonces, en lugar de primero haber hecho el trabajo de depurar, que suena muy feo, pero sí como de acotar esa lista para poder hacer un buen trabajo de diagnóstico con los que están ahí, y así me enfoco y lo hago en menos tiempo, lo que hago es un proceso de intentar mapear a toda la organización. Y cuando yo intento hacer eso, cuando yo empiezo a poner, a medir competencias por cargo en cada una de las personas a nivel de toda la organización, a nivel de 360 o no, si sea solamente de líderes hacia personas, todo, esto hace que estoy poniendo a toda la organización a... Lo quité. Uno pone a toda la organización a pensar en cómo... esta Jimena me hace perder el hilo de mis ideas. Lo que tengo que pensar acá es simplemente, si yo quiero mapear al 100% de la organización, me voy a demorar mucho tiempo. Como es una población tan alta, controlar la calidad de eso me hace generar otros controles, como el control de la calibración, como el control de sentarme a hacer otras mesas y poder ir depurando a las personas. Y todo este esfuerzo de ver dónde están las personas fue innecesario porque realmente no todos quieren crecer de pronto. Estoy dándole la expectativa a las personas de que todos van a poder crecer porque les estoy midiendo. Si yo ya les estoy diciendo a ellos que les estoy midiendo el nivel de preparación de su cargo, es porque me van a dar algo. Entonces, este proceso no solamente hace que sea más largo el tiempo de diagnóstico, sino que también me puede generar estos problemas de expectativa. Y si me demoro tanto en el diagnóstico, después poder ejecutar acciones, pues lo voy a hacer muy, muy, muy al final. Este proceso que yo les estoy mostrando acá es poder mapear las posiciones clave. Lo que les dije, esto es data y una reunión. Esto lo puedo hacer en un día si yo quisiera, en una semana. Voy a depurar la data, voy a sacar las posiciones, voy a hacer una reunión con mi CEO. Esto es una semana de trabajo. Poder hacer la métrica de voy a medir el performance, realmente los resultados de las personas en un formato ágil, lo puedo hacer en 2 semanas para toda la organización, con Nala. Poder después ir y decir, ok, tengo ciertos, que quiero ir y medir esta confiabilidad de la data. Lo puedo volver a hacer con data. Yo puedo decir, ok, cogí y hice esta métrica simple, pero ¿cómo sé que todos realmente me están dando información válida, útil para mi proceso? Yo puedo generar indicadores de confiabilidad. Yo puedo ver estos líderes que tal vez tienden a ser demasiado positivos y evalúan a todos muy bien, los líderes que distribuyen mejor sus notas, y con la misma data estadísticamente yo puedo sacar cuál es la confiabilidad de cada una de esas evaluaciones y enfocarme en los líderes que tienen menor confiabilidad. Me voy a enfocar en trabajar en cómo entrenarlos, cómo desarrollarlos mejor, tal vez voy a hacer una calibración solamente con ellos, y de ahí puedo depurar la lista de nuevo otra semana más. Y después cuando llego y digo, ok, vamos a sacar estas oportunidades que están acá, sí, hay que hacer un trabajo importante de comunicar las oportunidades, pero ¿qué tanto nos puede llevar publicar vacantes, proyectos en un portal y decir las oportunidades que están acá y hacer un buen endomarketing en la compañía? Tampoco es algo que nos quite tanto tiempo si nos liberamos la agenda de todo lo otro. ¿Qué tanto tiempo me puede llevar a mí poder identificar esas competencias clave que están en mis cargos críticos y poder generar programas de desarrollo de solo esas competencias para que las personas que proactivamente lo busquen se preparen y estén ahí? Entonces, en cada uno de esos puntos es donde yo veo que si uno trabaja con foco, como lo hacemos con Nala, lo más importante es saber que realmente hacer cosas customizadas hace que sea más fácil. Entonces, la idea acá es como traten de no hacer cosas que sean para toda la organización. Jiménez, ¿hay más preguntas? Sí, ahí en el chat. En el de preguntas. Sí. De Verónica. Verónica. Me gustaría, por favor, ver cómo proponen el entregable de los career paths. En nuestro caso, ya tenemos identificadas las key position y ahora tenemos que dibujar las rutas, y ahí es donde estamos un poco quedados. Pues, mira, Verónica, yo creo que lo más fácil es simplemente lo que necesitamos entregarle a las personas, literal, son descripciones de cargo. Entonces, si yo tengo cuáles son estos cargos que son clave en mi organización y yo quiero tener claro que las personas se puedan preparar para ese cargo,
es tener disponible las descripciones de esos cargos. Cuáles son las responsabilidades de ese cargo, cuáles son los entregables que se esperan, cuáles son las competencias que tiene que tener ese cargo. Hoy en día la tecnología nos ayuda a hacer eso mucho más fácil si nosotros entregamos cuál es la metodología que queremos, cómo lo queremos hacer. Hay herramientas que nos van a ayudar a que nos entreguen primeros entregables y que los ajustemos con los líderes, pero les digo, nosotros desde Nela podemos hacer descripciones de cargo de toda una organización en menos de un día para que después la organización los depure, porque hoy en día esas son las ayudas y herramientas, eso es lo que nos trae la inteligencia artificial, que no tenemos que sentarnos y hacerlo todo nosotros mismos, podemos generar primeras versiones y luego ajustarlas. Lo segundo es, una vez que yo ya definí como estas descripciones de cargo, hacerlas públicas. Gente, acá están las descripciones de cargo, eso es lo que tienen que hacer cada uno de los cargos, y yo no tengo que diseñarle una ruta a la persona. La persona tiene que saber qué es lo que quiere hacer para que pueda ella misma decir, ok, yo quiero ese cargo allá. Esto es en lo que yo estoy hoy, estas son mis competencias, yo quiero el cargo allá, ese cargo tiene esas responsabilidades y esas competencias, entonces lo que me tengo que informar es en esto. Y ahí sería súper bueno si ya después la empresa lo ayuda, si disponibiliza herramientas para que ellos puedan medirse esas competencias o si disponibiliza algunos programas de desarrollo en competencias. Y ahí ustedes pueden empezar a generar programas de acuerdo a lo que sacaron, pero lo importante es que tú no tienes que dibujar una carrera. Tú simplemente disponibilizas los recursos para que las personas definan cuál es su carrera. Es como cuando uno va a la universidad no me dice por dónde te puede ir, me dice los programas, esos son los pensum. Y yo decidí ir y estudiar psicología, luego decidí hacer una maestría en tan, pero hice una maestría en recursos humanos, podría haber hecho un MBA, porque ahora decidí irme a una parte más de negocio que de recursos humanos. Esa fue mi decisión. La universidad me disponibilizó. Ay, ok, no me sale. Hay dos preguntas más, espérenme porque a mí no me estaban saliendo. Ya lo vi. Estaba abriendo el lugar que no era. Ok. Javier pregunta, buenísima la herramienta, muchas gracias. ¿Tienen algo similar para diagnosticar y monitorear el liderazgo? Sí, y es espectacular. De hecho, el mes pasado hicimos el webinar en la matriz de liderazgo. La matriz de liderazgo también es algo que sacamos porque vimos las necesidades de Nala en el pasado. Yo siempre creía que uno podía identificar buenos líderes a través del Ninebox, que es algo que nosotros tenemos en la plataforma, pero me fui dando cuenta con el tiempo en mi experiencia que no siempre las mejores personas en sus resultados individuales quiere decir que sean los mejores líderes, y sí es obvio, pero se volvió más obvio cuando ya lo veía ahí tangiblemente. Entonces en Nala generamos una matriz de liderazgo que lo que hace es tener por un lado un score que nos diga si en cuanto a productividad como gestión del líder, ese líder es bueno, que lo sacamos a través de la data que recoge Nala, del engagement de los equipos, rotación voluntaria de los equipos de ese líder, productividad del equipo de ese líder, y por otro lado recogemos feedback de las habilidades de liderazgo del líder, y ese cruce te da un norte de dónde se encuentra el líder y qué acciones se pueden tomar para desarrollar ese líder. Ahí no sé si queda claro. Bueno. Sara, ¿cómo le darías claridad a un líder? Identificar una persona clave cuando para él todos son wow, pasa. Sus evaluaciones de desempeño todos están por arriba de lo esperado, o bien qué criterios que podemos aplicar desde talento humano para que sea ágil la identificación de personas clave. Sara, yo te entiendo completamente, creo que es desde las cosas que uno más sufre en recursos humanos, víctimas de nuestro propio invento. A veces las evaluaciones de desempeño están asociadas con tantas consecuencias que el líder pues tiende a ser más positivo con todos porque no quiere perjudicar a una persona. Pero en mi experiencia, lo que nosotros hemos venido haciendo desde Nala es generamos un índice de confiabilidad. Entonces, de nuevo, lo que tratamos de hacer es que la data nos dé un foco. Nosotros tenemos unas distribuciones que son como las distribuciones normales que uno espera, pues que si yo tengo un equipo de 10 personas, no todos son súper wow, tiene que haber una cierta distribución en eso. Entonces, estadísticamente un poco lo que se saca es de acuerdo al tamaño del equipo y a cómo están distribuidas las evaluaciones, empezamos a generar un semáforo de este líder tiene una confiabilidad alta, baja o media en sus evaluaciones, por lo tanto a esta persona la midieron con una confiabilidad alta, media o baja. No es perfecto, no te va a decir, sí, no, toda la razón, Nala, el gurú, supo que de verdad, no, puede ser que un líder realmente tenga un equipo súper wow, pero por lo menos la herramienta y la tecnología te dio una primera versión para que tú ya tengas, ok, no me voy a enfocar en calibrar a toda la empresa. Yo tengo acá estos 5 líderes que realmente son los que tienen la confiabilidad más bajita
voy a ver sus equipos, me voy a sentar solamente con ellos, voy a entender por qué las distribuciones son tan tiradas para lo wow, y voy a hacer un plan primero para desarrollarlos a ellos en cómo poder ver herramientas para evaluar a las personas, pero lo segundo es entender si esto es pues, real o no. Tal vez su equipo es super wow, tal vez no, pero ahí ya tienes un approach ágil de cómo llegar a esto de una forma rápida, a través de data. O sea, ahí también. Sí. Acabo de leer la otra y nuestras descripciones tienen muchas áreas de oportunidad. Ay, a ver, pues, creo que no entendí más tanto la segunda pregunta, Sara. Dice, nuestras descripciones tienen muchas áreas de oportunidad. Espérame que esté lista la DP, seguiría esperando más años para poder identificar a mis personas clave. No, pero ¿por qué? Sí, acuérdate, primero, identificamos las posiciones clave con lo que les decíamos. Primero lo vamos a hacer con esta data. Sacamos, enfócate en tener muy bien diseñadas las descripciones de cargo de esos cargos de ahí, que también de nuevo, a través de la tecnología y motores de inteligencia artificial te puede construir las descripciones de cargo y después sentarte y validar. Pues, de nuevo, hay aliados como nosotros desde NALA que de verdad los podemos ayudar a hacer eso en un formato ágil. Lo importante acá es saber si la empresa quiere aventurarse a probar como estas metodologías diferentes, ágiles y tratar de salir un poco del scope de tratar de hacer todas las descripciones de cargo antes de salir con algo. No, hagamos solamente esas. Generemos valor, enfoquémonos en estas de acá, hagamos súper buenas competencias de acá, hagamos assessment de esas competencias de acá y en esas personas que ya las mapeé rápidamente con esto que estamos acá. Ahora más. Y, ok, Valerie, según su experiencia, ¿cómo NALA maneja la entrega de descriptores para que el colaborador no lo tome escrito como piedra, frente a un entorno dinámico que estimula la agilidad y adaptabilidad, que puede generar ajustes en los descriptores? Excelente pregunta, Vale, me encantó. Y creo que lo más útil acá es entender esto, que como es ágil, y conectado a la pregunta anterior, las descripciones de cargo no están escritas sobre el coso y tenemos que encontrar la forma de escribirlas rápido para que si cambian podamos cambiarlas igual de rápido. Pero lo más importante, yo creo que acá para que nos ayude a que no cambie tanto, es que las descripciones de cargo tienen que estar enfocadas en el resultado que se espera de ese cargo, el valor que genera el cargo también. Yo no estoy esperando que me escriban un cargo diciéndome las tareas que tiene que hacer, ni las responsabilidades de que tiene que ir y supervisar, no. Yo quiero que me diga qué valor genera este cargo. Ok, el CTO en este momento, lo más importante que les decía, por ejemplo, en este banco es que tiene que llegar a entregarnos la estrategia digital para llegar a consumidores de bla, bla. Entonces, ¿cuál es el valor? Eso es lo que yo voy a describir. El valor, ¿cómo llegar a ese valor? No lo va a decir la persona, porque por eso contratamos a alguien inteligente en ese cargo que nos va a llegar a resolver el problema. Entonces, puede ser que hoy la estrategia de esa persona fue contratar un equipo externo que nos desarrollaron la primera versión, y puede que el día de mañana va a ser acá internamente y vamos a hacer este objetivo. La idea es que no quede escrito lo que tiene que hacer la persona, sino el objetivo que espera que cumpla esa persona. Y la última, Elka. ¡Ay, Elka! No me queda claro cómo mapear los cargos clave. ¿Me podrías explicar de nuevo? Entonces, desde Nala, te voy a mostrar acá. Me voy a ir a la slide de los cargos clave. Es este de acá, sí. Entonces, los cargos clave los identificamos de acuerdo a lo que les decía. Hay variables que pueden ser más automatizables. Entonces, puedo hacer simplemente coger cómo está la rotación voluntaria de la empresa. Ok, esa rotación voluntaria, ¿en qué cargos se ve más predominante? En estos 3 cargos de acá. Ok, estos de acá vamos a analizar si son críticos. ¿Cuáles son las posiciones que nos están generando mayores tiempos, un SLA mayor, el índice de reemplazo, para poder contratarlas? Cada vez que yo abro la vacante de, no sé, Data Science, en mi empresa, por algún motivo, es el cargo que más se está generando un SLA. ¿Será que entonces es un cargo crítico? No. Ahí sacamos otra lista, sacamos otros cargos que tienen ese SLA. Después lo podemos hacer lo que les decía. Hay cargos que tengan alguna habilidad muy específica que luego va a sacar, ok, ¿cuáles son los cargos que tal vez tengan remuneraciones
pues mayores que también pueden generar un impacto financiero mayor si tengo que reponerlos. Entonces hay una primera lista que yo puedo sacar con la data que ya tengo para después llegar con mi CEO, sentarme con él y decirle, ok, primero con data sacamos estos cargos que creemos que pueden ser los más críticos por estos motivos. Segundo, de acuerdo a las variables de negocio que tiene él como estrategia de la compañía, hacia dónde queremos llegar. Es que en este momento estamos en una fusión en la compañía, es un merge súper importante, entonces lo más importante acá es, en este momento es el gerente de personas, porque necesitamos que la integración sea tan bonita, tan lean, que seamos una sola cultura, que ahorita ese es mi cargo crítico. Ok, tengo además que estamos sacando un nuevo producto, que es el producto digital, entonces tengo otra persona crítica. Y vamos a revisar la lista y sacamos esa primera versión. Entonces, la primera versión de la lista se hace así. Jime, dale. Hola, miren, complementando lo que dice Mafe, y en el fondo, si ustedes, por ejemplo, contrataran a Nala para un proyecto de Key Positions y planes de sucesión, esta etapa, que es la que menciona Elsa, es una etapa donde nuestro equipo de data, o sea, como la persona que va a estar a cargo del proyecto con ustedes, lo primero es que los va a ayudar a identificar variables para que veamos si que ustedes tienen disponible eso en distintas fuentes. No es el equipo de data de Nala, va a ayudarlos a mapear y les va a entregar esta lista. ¿Ya? El equipo de Nala les va a llevar con ciertos criterios que ustedes pueden ocupar en estas conversaciones para en conjunto llegar a ese listado. ¿Ya? Si avanzamos más en la siguiente diapositiva, en el fondo, desde el punto de vista de cómo Nala los va a ayudar a identificar dentro de un gran equipo quiénes son las personas que podrían ir ayudándolos a completar esos índices de cobertura de estos cargos críticos. Desde Nala se pueden definir audiencias, o puede ser para toda la empresa, y se pueden lanzar procesos que de forma simple les permitan a nivel masivo identificar a estas personas que exceden como los resultados de las otras personas. Son personas que son como top performers, por ejemplo. Esto en paralelo con lo que les comentaba más antes. Nala, como plataforma, está permanentemente calculando el índice de confiabilidad del líder. Como alguien decía, el líder es el que evalúa, o en general el líder tiene alto peso. Entonces, lo que nosotros les vamos a entregar a ustedes no es solo la plataforma para hacer esta medición rápida con los reportes y una primera lista, sino que en paralelo un índice de confiabilidad, para que ustedes, no con todos los líderes, sino que con algunos, puedan hacer ese doble clic. Ahora, el tercer paso, si ustedes ya lograron identificar potenciales sucesores y tienen sus cargos críticos con las potenciales coberturas, en el fondo ya va la parte que es súper customizada. Y acá es donde nosotros, desde Nala, los ayudamos con assessment de competencias de sucesores, ¿ya? Y esto va en directa relación con la descripción de cargo del cargo crítico. En el fondo es entender la brecha que tiene la persona que ustedes identificaron como potencial sucesor con los cargos que ustedes están viendo que la empresa necesita tener más sucesores. Y en el fondo piensen que Nala siempre es un aliado en lo que tenga que ver con lanzar procesos, consolidar data y visualmente generar reportes que llamen a la acción. Y por último, la parte que es la parte de desarrollo, ¿qué es lo que ustedes harían con Nala? En Nala es donde, en el fondo, se pueden documentar hoy los planes de desarrollo, para que en efecto esos acuerdos o ese plan de acción, desde capital humano, ustedes identifiquen quiénes son las personas que los tienen y que la persona que está a cargo de eso pueda ir monitoreándolo. Si ustedes tienen dentro de un business partner, no sé, ciertas pensiones que son súper importantes de cara a la sucesión de ciertos cargos críticos, ese business partner en Nala no solo va a tener el perfil que ya tiene en Nala y el riesgo de fuga de esa persona, sino que además va a tener en el fondo este assessment específico que se hizo, que lo hizo el equipo de Key Positions, que le va a permitir como tener claridad respecto a ese plan de desarrollo y ir coordinándolo. Porque muchas veces el plan de desarrollo son una serie de acuerdos, pero que no solo dependen de capital humano, sino que de otros actores dentro de la empresa. Entonces, no sé, ahí el casi queda un poquito más claro, pero en este camino y en este desafío de Key Position y planes de sucesión, nuestro aporte desde Nala es primero ayudarlos a hacer de forma más simple y ágil este proceso, a tener todo en un lugar y en el fondo ya rápidamente a través de la data que ustedes ya tienen, nosotros mostrarles cuál podría ser ese siguiente paso o esa oportunidad de mejora. Y obviamente los vamos acompañando en el proceso. Ya, ahora ya nos pasamos 5 minutos. Queremos agradecer mucho, como de partida toda la gente que está al inicio estuvo. Los que estén interesados específicamente en profundizar más sobre cómo Nala los puede apoyar en estos proyectos que son más estratégicos, encantados que agendemos una reunión. Para nosotros es muy importante conocer en qué etapa del proceso están para poder hacer ese match. Así que conversemos, nos cuentan de su empresa y nosotros les contamos cómo lo podríamos hacer. Y en el fondo, ya como cierre, la invitación que les queremos hacer desde Nala
es a que vean esto como una oportunidad. Si ustedes hoy tienen el desafío de liderar un proyecto o están involucrados, este es de los proyectos más estratégicos en los que está involucrado recursos humanos. Estos son proyectos que se hablan a niveles de directorios, que a ustedes les van a dar exposición, que les van a dar visibilidad, y hoy existen soluciones o partners como Nala que los pueden ayudar a que el estar liderando estos proyectos no implique solo una carga administrativa brutal, sino que implique justamente tener insights que van en directa relación con lo que la empresa y a nivel de gerencia se está esperando y a nivel de directorio. Entonces, es una oportunidad de sentarnos en la mesa. Es una oportunidad de hacerlo sin tener que necesariamente correr con toda la carga administrativa, y es una oportunidad de tener un rol protagónico en lo que es minimizar el riesgo en la empresa y aumentar la productividad. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Pronto van a recibir una pequeña encuesta que les agradecemos mucho el feedback para seguir mejorando, y también obviamente la grabación de este webinar. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Chao, chao.